aunque sea un poco alicaído el ambiente, digo el ambiente porque los que están es que valen mucho, los otros no se han atrevido. Va a haber bajas, muchas bajas, en el sentido que, bueno, pues, no quieren meterse donde hay aglomeraciones. Entre ellos tenemos ahí no lo tenemos aquí. Señalo el sitio porque siempre se sienta ahí. Manuel González, un hombre, un poeta que de 90 y cuántos años, 93. No sé. 4, 95. 93. Ha tenido el COVID, ha salido ya de la cuarentena, pero dice que no se atreve a venir porque todavía es muy reciente que no viene. Y en su caso hay más, o sea, por eso que estamos un poquito bajos de asistencia. Pero bueno, seguro que nos lo vamos a pasar bien los que estamos aquí, porque así Soledad dejará que nos explayemos un poco más, seguramente. Bien, pues nada, bienvenidos al Centro Asturiano, esta casa abierta para las personas amantes de la cultura, y esto, desde luego, es un acto cultural 100%. Y a ver si para el mes de febrero somos unos pocos más, y el mes de marzo, que me dice Soledad que seguramente ya no vamos a tener el COVID, llenamos el salón como es habitual en estos actos. Entonces, vamos a disfrutar los que estamos aquí. Los demás, pues, si no vienen por precaución, yo les respeto totalmente, como no, y que en marzo, si no es en febrero, podamos vernos todos aquí tranquilamente. Y nada, pues yo cedo el micrófono a Soledad, que es la que sabe hablar y la que sabe dirigir esto, y entonces, naturalmente, el volante al conductor. Soledad. Pues Andrés, gracias por estar aquí como siempre. Sabes que me ayudan mucho y que ya no puedo pasar sin ti aquí, y todos igual. Ya esto lo llevamos tú y yo, así que no puedes faltar. Es que lo podamos llevar mucho tiempo. Eso es, sí. Y bueno, yo no soy adivina, pero es que he oído eso, que en marzo la pastilla antiviral ya va a estar funcionando y quien coge el COVID la tomará y será como una gripe o como un paracetamol para el dolor. Pues buenas tardes, amigos, a todos los que estáis aquí, que hay que atreverse, ¿eh? Yo misma he estado a punto casi de anular esto, viendo la cantidad de mensajes que me mandaban pues quienes suelen venir asiduos al martes de la poesía, diciendo que había mucho COVID, o que estaban tosiendo mucho, o que se sentían mal y podía ser, bueno, lo que está pasando. Y sí que podía ser una temeridad, pero bueno, aquí estamos, los valientes, y además como esto es grande, y somos realmente hoy pocos, acostumbrados a un salón lleno, pues hoy estamos aquí la mar de bien, podremos ir despacio y recitando con más tranquilidad. Gracias a todos los que estáis aquí por venir al martes de la poesía, como siempre. Recuerdo de nuevo, cuarto martes de cada mes, que cuando trae 5 martes se equivocan y a veces el tercero también. Pues estoy muy contenta, muy feliz de volver a veros, porque, como sabéis, hemos pasado os diré que Nochebuena y Navidad y todo el mes, casi todo el mes de diciembre, lo hemos pasado en el hospital, Romualdo y yo. Él hospitalizado y yo acompañándolo. Pero es que además allí cogimos el COVID, los dos, en el hospital. Tanto cuidado que hemos tenido, que hemos estado en la playa, pues todo el invierno pasado, no hemos venido a Madrid más que a médicos. Tanto cuidado como hemos tenido, y luego vamos al hospital y claro, si está lleno, los médicos entran de habitaciones con COVID a las
que no lo son, y por mucho cuidado que lleven, pues como ellos dicen, en el pelo, en las manos, no llevan guantes, pero en los guantes sí. Como hay muchas variantes, algunas coges. Sí. Pues hoy estuvimos Nochebuena y Navidad. Y ya para Nochevieja, la víspera, nos dejaron volver a casa. Y Romualdo, su cumpleaños, el 20 de diciembre, en el hospital también, apagando la vela. Muy bien. Felicidades. Apagando la vela y con videollamada con mis hijos. Bueno, fue algo distinto que no creo que vuelva a ocurrir de nuevo. Pero bueno, así es, lo que estamos viviendo, así es. Por cierto que Antonia, no sé si habéis visto un vídeo en internet en el que cuenta pues la verdad de todo lo que ha pasado, y la gente mayor que ha estado olvidada y que llamaban y no se ponían al teléfono, ni hospitales, ni médicos, y ha estado haciendo un vídeo muy bonito. Ella, si quiere, que dé la clave para que os metáis, porque lo ha hecho ella misma, que está estudiando audiovisión, algo de esto, ¿no? ¿Estás estudiando, Antonia? Bueno, está hecho una experta, ha hecho como una mini película. No, tiene otro nombre. Un corto. Un corto, eso es. Bien, pues vamos a empezar. Quien quiera salir aquí al micrófono, Pues venga, venga, a tocar. vamos allá. Muy bien. Pues lo primero de todo, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por hacernos disfrutar con la belleza de la poesía y compartirlo con la gente estupenda como vosotros. A ver si con esto nos libramos del bichito, ¿eh? A partir de mañana se puede quedar libre. Sí, bueno, no quiero que estés aquí, maldito virus. Esta pesadilla que nunca termina, este virus que nos quiere asfixiar. Por favor, llévatelo de mi vida, llévatelo ya. Que a mis sentimientos llegue y a mi alma hace llorar. No habrá más días de música, el sol ya no nos calentará. Sentiré cómo pasan las horas y otras muchas, muy lentas, vendrán. Si por fin nos dejas en paz, en la oscuridad de la noche, a mis pensamientos volverán esos días felices, llenos de libertad, que corríamos por los campos, cual gacela sin parar. ¡Qué felices éramos todos! ¿Cómo ha podido pasar en este mundo tan grande esta horrible tempestad que ha roto todos mis sueños y me inunda de ansiedad? Pero pronto nos llegará el día en que todos volveremos a estar en un mundo puro y limpio, en un precioso lugar, lleno de flores rojas, y con toda libertad cantaremos todos juntos, victoriosos junto al mar. Seguimos por este lado. Rosy, ¿sabes? ¿Tienes música? Sí. Buenas tardes, me quito el bozal de este chino. Qué pesadilla Oh, con el bozal. de verdad. Por Dios. Gracias, Soledad, por organizar tan magistralmente estos encuentros, que aunque seamos poquitos, qué alegría verlos porque estamos vivos. Sí. Así es que ahora cuando Hoy, nos toca- hoy somos poquitos y gracias Pero a bien todos, venidos, ¿a que sí? porque, pues eso, no habéis tenido miedo de venir, ni estáis No, no, malos. miedo claro no. está, ni Respeto, estáis pero no con el miedo. COVID. Es que tarda un poquito. Un poquito más alto, por favor.
recuerdo cuando ya en el ruedo la corrida terminó. Con plata, sombra y sol, el gentío y el amor, te monté a tres camotes en el redondel, y un clarín que rompe el viento, entiendo lo que da miedo ver. Chigüinas de verdad, tres melódicas sin par, y a caballo con nobleza lucha el picao, y la música que suena cuando el toro y la ruleta van tan mimosos. Viva el paso doble que hace alegre la tragedia, viva lo español. La bravura sin medida, el valor y el temple de esta vieja fiesta. Viva el paso doble, melodía de colores, cargo de esta tierra. Queda en el recuerdo cuando ya en el ruedo la corrida terminó. No tengo plata para levantarme, me gasto el perseguidor. Viva el paso doble, melodía de colores, algo de esta tierra. Queda en el recuerdo cuando ya en el ruedo la corrida terminó. Muchas gracias. Gracias. Menuda orquesta que has traído. Ah, sí. Seguimos. Carmen Santos. Carmen, la primera vez que vienes, bienvenida y continúa viniendo cada cuarto martes de mes. No creo que venga yo. Buenas tardes, vengo por que Santi de Vicente me dijo te quiero ver el martes y creo que no ha venido él. Vicente, sí, ahí lo tenemos. Ah, no te he visto, perdóname por favor. Bueno, pues sí es la primera vez y muchas gracias. Es que tengo muchas cosas que hacer. Pues esperamos. ¿Puedes poner otra vez verte más. en la... El Si salen poema se titula Ahora, dentro de media hora, es que tengo que estar por eso del frío que Oye, hace. aquí estabas haciendo el Fría tarde de no invierno, puedes poner. campos llenos de escarcha, viejos árboles desnudos, esqueletos de frágiles ramas, silencio y soledad a través de la ventana, pensamientos que lleva el viento, quién sabe a qué distancia, hasta que llegue la noche, sea por mar o montaña, y el sueño cubra el cuerpo de un alma abandonada. Noches largas de invierno, de velas tambaleantes, ventisca que está cayendo. ¡Ay! Miedo, no te levantes. Sollozos de una quimera, sueños inciertos sin sosiego, de aquella vida viajera con palabras rojas de fuego.
la tempestad se aproxima, entumecido está el cuerpo, el corazón tal vez gima por un final turbulento. Pero quizá con el alma el invierno sea clemente y el jinete que cabalga no se parezca a la muerte. Estaba muy malita y no sabía si iba a salir. Madre mía. Gracias. Pues... ¿Tu amigo Carmen? Sí, ¿Es amigo? José Navarro. Sí. Sí, pues me has dicho el nombre, pero me he olvidado. ¿Me has dicho? José Navarro. José Navarro. ¿También vienes por primera vez? Sí, a ver. Pues bienvenidos y esperamos verte cada mes por aquí. Muchas gracias, intentaré hacerlo. Buenas tardes, mi nombre es José Navarro, como ya he dicho, es la primera vez que vengo y bueno, pues algunas personas me conocen, Santi, Carmen, Leonor, en fin, de algunos sitios nos conocemos. Les voy a leer una poesía que es mía, lógicamente, que se llama Tierra, Arma, Verso. Y dice así: hasta tu puerto llegamos y no fui la más callada. Me rebelé ante el sordo oleaje de las compañeras de viaje a fuerza de versos. Fui la más rebelde y por eso los pájaros revoloteaban a mi alrededor. Revoloteaban salvajes, con largos silbidos cada vez que se acercaban a mí. Los pájaros eran mi tabla de salvación para acercarme a ti. Mis versos resonaban en el puerto como la sirena del buque que se marcha. Tu gesto neutro y la falta de agilidad rompe la armonía de los pájaros y de los versos que suenan perennes en los oídos del bravo mar, que los eleva con espíritu de libertad hacia los oídos sordos de quien los escucha. Un día caminé ingenua por la brisa de la tarde que la pleamar trae a puerto. Caminé con paso vacilante al principio, mas la brisa era fuerte y me empujaba suave pero rápido. Ya te había sido. No fui la más callada, porque mi alma en la tierra son los versos. Gracias. Isabel. Isabel Moyo. Vamos a escuchar. Buenas tardes, queridos amigos. Me encanta estar aquí de nuevo. Confiemos que todo esto termine pronto para seguir reuniéndonos como siempre hemos hecho. Yo no traigo hoy nada mío porque estoy con la ilusión de preparar un recital a 5 voces de mi gran poeta, porque, bueno, mi gran poeta no es un poeta mundial, de Miguel Hernández, que es un poeta que a mí me emociona. Entonces, como estoy en estas tareas de recopilar poemas de él, porque va a ser un recital largo y creo que va a ser muy interesante, pues me encuentro con un poema que le leí de jovencita y me sigue encantando, que se titula Llamo a los poetas. No sé si me va a acompañar un poquito. Este poema es del hombre Acecha, de los años 37 y 38, y está dedicado a su amigo Pablo Neruda. Y nos dice Miguel Hernández: entre todos vosotros, con Vicente Alessandre y con Pablo Neruda, tomo silla en la tierra, tal vez porque he sentido su corazón cercano, cerca del mío. Con ellos me he sentido más arraigado y hondo, y además menos solo. Ya vosotros sabéis lo solo que yo soy. ¿Por qué soy yo tan solo? Andando voy, tan solo yo y mi sombra. Alberto, Altolaguirre, Cernuda,
Prados, Garfias, Machado, Juan Ramón, Aparicio, Oliver, Plaja. Hablemos de aquello a que aspiramos, por lo que enloquecemos lentamente. Hablemos del trabajo, hablemos del amor, sobre todo, donde la telaraña y el alacrán no habitan. Hoy quiero abandonarme tratando con vosotros de la buena semilla de la tierra. Dejemos el museo, la biblioteca, el aula sin emoción, sin tierra glacial, para otro tiempo. Yo sé que en esos sitios tiritará mañana mi corazón helado en varios tomos. Quitémonos el pavo real y suficiente, la palabra con toga, la pantera de acechos. Vamos a hablar del día, de la emoción del día. Abandonemos la solemnidad. Así, sin esa barba postiza, ni esa cita que la insolencia pone bajo nuestra nariz, hablemos unidos, comprendidos, sentados, de las cosas del mundo frente al hombre. Así, descenderemos de nuestro pedestal, de nuestra pobre estatua, y a cantar entraremos a una bodega, a un pecho o al fondo de la tierra, sin el brillo del lente polvoriento. Ahí está Federico. Sentémonos al pie de su herida, debajo del chorro asesinado, que quiero contener como si fuera mío. Y salta y no se calla entre las fuentes. Siempre fuimos nosotros sembradores de sangre. Por eso nos sentimos semejantes del trigo. No reposamos nunca, y eso es lo que hace el sol y la familia del enamorado. Siendo de esa familia, somos la sal del aire, tan sensibles al clima como la misma sal. Una racha de otoño nos deja moribundos sobre la huella de los sepultados. Eso sí, nos dice Hernández, eso sí, somos algo. Nuestros 5 sentidos en todo arraigan, piden posesión y locura. Agredimos al tiempo con la feliz cigarra, con el terrestre sueño que alentamos. Hablemos, Federico, Vicente, Pablo, Antonio, Luis, Juan Ramón, Emilio, Manolo, Rafael, Arturo, Pedro, Juan, Antonio, Leo Felipe. Hablemos sobre el viento y las cosechas. Si queréis, nadaremos antes en esa alberca, en ese mar que anhela transparentar los cuerpos. Veré si hablamos luego con la verdad del agua, que aclara el labio de los que han mentido. Muchísimas gracias. José Luis, ya que estás aquí, vamos a escucharte. No, si quieres, como quieras. O bueno, como ha ido a coger algo, vamos a seguir. Vamos a seguir. Ya está, Soledad. Ah, ¿ya? Ah, creía que tenías que buscar. Me han pillado. Bueno, pues José Luis Pardo, vamos a ver. Buenas tardes. Amamos tanto la poesía que hasta nos perdemos en las tardes de los martes. Yo el otro día, yendo a Alcalá, que hicimos a don Miguel de Cervantes, pues en el andén de la Renfe, ahí se me ocurrió, ahí llegó la musa y le hice este poema. Paloma en el andén. Qué importantes eran esas migas para la paloma, que andaba inquieta entre la gente, algo sucia y con hilos enredados en sus dedos. Ella
en el andén del tren esquivando maletas y los pasos con prisas de los viajeros. Fuera de allí estaba el mundo, gastando en guerras, en vacunas para no sé qué virus que inventaron. En este mundo que no quita el hambre, pero invierte en el mal y en practicar el abuso. Y yo, mientras escribo estos versos, le pregunto al poeta, ¿de qué sirven los versos en una sociedad todo materia, cargada de dudas y de miedos, llena de prisas y de futuros inciertos? Yo seguiré con mis sueños y tú, paloma, con tu verdad sobreviviendo en este mundo loco que viene y va de paso por el camino impasible del tiempo. Gracias. Sí, seguimos. Venga, a ver, ¿a quién? ¿Por dónde? Si alguien quiere salir antes porque tenga prisa o todo esto, como... Tienes tiempo, ¿no? Tienes tiempo. ¿Tienes prisa? Bueno, ¿Tienes prisa, Francisco? A lo mejor sí que me tengo que ir un poco antes. Sí, bueno, pero quédate, no te vayas enseguida. No, pero a las 8:30 a lo mejor sí, y como no sé cuánto puede durar. Sí, vale, por si acaso. vamos a escucharte. Muchas gracias. ¿Has vuelto a Tailandia? No, a Tailandia no, pero he estado en Kenia últimamente. ¿En Kenia? Bueno, tú y tus viajes exóticos. Sí, un placer estar aquí. Para nosotros también. Que la poesía, mira, un pareado que se me ocurrió, que la poesía no pare, aunque hay una sílaba que no pare, que la poesía no pare, a pesar de los pesares, ¿no? Bueno, sin más, voy a leer un soneto de mi libro Este juego es infinito, que publiqué en febrero de 2020, que son 64 sonetos de ajedrez. Entonces voy a leer el que corresponde a la casilla A7, que se llama La derrota. Un caballo relincha voz en cuello, una torre se quema en roja llama, un alfil muerte rápida reclama, un peón solo espera el descabello. La reina yace muerta, sin destello, la sangre por doquier se desparrama, el rey está a merced de la otra dama y no le queda para huir resuello. ¿Dónde estuvo el error? ¿En qué momento se inclinó la balanza de la guerra del lado del oprobio y de la muerte? De nada sirve el infeliz lamento, pues rigurosa ley el juego encierra, donde no existen compasión ni suerte. A ver, pues si quieres... Pilar. Bueno, si ¿quieres salir? Es que el otro día presentó un libro muy bonito de poesía. Sí. Y lo tiene guardado, digo, pues ahora es el momento de leerlo. No, a ver, no pensaba, él me había dicho que había hoy las tardes estas de poesía y pues he venido. Es compañera del Fijón y de Gloria Rubio. Bueno, más que nada del Fijón, de Gloria Rubio a veces. Sí, pero ¿vienes por primera vez aquí o has venido? No, he venido antes del COVID, a ver, claro. Pero y cuando había una presentación, pero ya pensé que no, que esto se había de repente parado hasta nueva orden, pero como Pachi me ha mandado el recordatorio, este libro es de mi poemario Proindiviso, se llama, lo estoy vendiendo, lo presenté en el Hotel Villa de la Reina el día 14 de enero y bueno, es que yo no tenía tampoco contactos para invitar y había un aforo. Éramos 30 y pues, bueno, el aforo casi se llenó. No he metido las gafas, pero como son míos, entonces me lo suelo casi saber, en todo caso me pongo más lejos. Ya con el coqueteo este que se trae uno de ponerse gafas, pues ya al final... ¿Se me oye? Sí. Este es el primer poema del apartado de la primavera a la flor, del otoño a la luz. Tiene varios apartados.
Se llama Otoñal Melancolía. Hoy es por fin otoño, otoño. Lo atestigua el anhelo de lluvia, la repentina brisa fría, el cielo encapotado y el ánimo impregnado de almibarada pena. Ese néctar cargado de tristeza que no es del todo contrario a la alegría y que se adquiere bajo la receta de un frasco de otoñal melancolía. Es muy cortito, si quieres decir otro. ¿Queréis que lea otro? Igual de... Sí, son muy cortos todos. Es que la verdad, son muy cortos todos. Me lo presentó David Col. Ah, David Col. Bueno, le ha hecho una fiesta que ya es que he dicho, bueno, después de esto hace falta escribir para que él te lo presente. Este también es del mismo apartado, va de otoño. Otoño conciliador. Los veranos serían más amables sin el mazazo del calor, y los inviernos más apetecibles sin el zarpazo del frío. Poco que objetar a la primavera, si no se es alérgico o enamoradizo. Solo el otoño nos apacigua, nos hace perdonar el dislate climático y olvidar un momento que seguimos a merced del sol y el rayo. Muy bien. Hola, ¿tu nombre es que no? Miguel Ángel. Miguel Ángel. Buenas tardes. Os voy a recitar una poesía compuesta por mí y está dedicada, pues digamos, al mal que lo pasan los toreros en el patio de cuadrillas antes de hacer el paseillo. Que lo pasan muy mal, aunque luego no lo demuestran, pero lo pasan mal. Se llama Confidencias de un torero. Son casi las 5 de la tarde, clarines y timbales a punto de sonar. Estoy vestido con mi traje de luces y mi capote de paseo, a la espera de empezar. Todos aguardando con miedo el comienzo. Ya llegaron también las otras cuadrillas, subalternos y picadores con sus caballos, monosabios, areneros y mozos con sus mulillas. Me encuentro muy asustado, pues mis miedos y temores me martirizan. Miedo al desacierto y al fracaso, y el temor por perder la vida. De buena gana saldría corriendo la calle arriba, huyendo de este tormento que siento antes de la corrida. A la capilla entré a rezar para rogar a mi Dios y a la Virgen mía que me ayuden a triunfar y evitar la asesina cornada que me arranque allí la vida. Mi alma tiembla en la espera, mi sufrimiento es atroz. Ya suenan los clarines y timbales, protegedme, Virgencita y mi gran Dios. Ya no hay paso atrás, pues ya me aplaude la gente. Fuera ya todos mis miedos, que aquí va un torero valiente. Pilar, ¿de frente? ¿Puedes llamar a otra persona? Estoy Sí. esperando una amiga y Sí, ya viene. Carlos Ros. Vamos a escuchar. Isidro, después tú. Espero que me haya grabado. Sí, está ahí. Buenas tardes. Bueno, ante todo, gracias a Soledad, gracias a Andrés, gracias a Romualdo, me alegro mucho volver a veros. Y gracias a ti. Volver a por estar iniciar aquí. estos encuentros tan bonitos con personas que quiero mucho: Antonia Bárbara, Isabel Morión, Lola Palancar, Yolanda Merino, Serafina Aznar, Isidro Sierra. Bueno, ¿A mí no me quieres? sí, no sin nada.
Gracias, Carlos. Siempre Santi Vicente, nos conozco a todos mucho. Así que estoy muy contento. A mí nada. Voy a leer... Lola Palancar. Bueno, Carmen Santos Bonito acaba de conocer. Lola Palancar. Oye, también quería agradecer a... y te digo, es que hemos en el medio, no, también no, quería si no agradecer a José Luis Pardo, Ya. José Luis Pardo, que me ha acompañado en los últimos recitales míos, el último de breverías, con su guitarra y con su gran afecto y bondad que siempre pues prodiga a todas las personas. Bueno, voy a leer cuatro poemillas que son apotegmas. Es de un libro inédito que se llama Pobres Criaturas y bueno, es un tipo de sentencias o de poemas de cosas que sí o sí acaban ocurriendo. Son un poco fatalistas, a veces un poco senequistas, de Séneca, un poco estoicos, un poco de soportar cosas que nos pasan en la vida o que actuamos inevitablemente de esa manera. Almohada, aunque recuperes sueños imposibles y sientas que sensuales bocas te besan con deleite, te despertarás, amigo mío, en la misma almohada vacía de siempre. Honor, he vestido de silencios mi cuerpo, he ceñido de dolor mis abrazos, he cubierto de rosas mis desengaños, honor de mi existir. Oro, creo hallar en algunas mujeres el oro abandonado de las diosas y el brillo perdido de las estrellas. Y el último, náufrago, aunque pájaros aventajados te indiquen la ruta a seguir, tú, oh náufrago maldito, desoirás sus cantos y te hundirás con tu barca en el más profundo de los abismos. Isidro Sierra. Buenas tardes a todos. Yo os voy a decir un poemita enlazado con otro de amor, dado que el próximo día 14 es el Día de los Enamorados. Y aquí, por la razón que sea, primero porque no ha llegado a irse, después porque próximo mes ha pasado, poemas de amor hacemos pocos. En febrero sí. En febrero. Claro, en febrero se hace honor al mes. Sí. Y dice así: tengo de amor ideas personales que he de decir en versos cual poeta que tiene en esta vida la faceta de escribir de esos bellos ideales. Recuerdo que antaño no tuve suelto en mis actos cruciales, ni hallé mujer afín a mi receta, ni musa medio luz para la meta que alcanzan los poetas más geniales. Es cierto que de amor ya vi la gloria, y que el infierno a veces fue mejor, pero hoy el tiempo aquel es solo historia y veo ya la vida de color. Admiro la belleza que es notoria y anhelo la ternura y el calor del beso de un amor así, que tenga el porte y la hermosura más bella que un jazmín cuando está en flor. Amor, porque eres siempre lo primero, y es tanto lo perdido en más de un año, que para amarte en este todo entero, con pasión, con ternura y con redaño, no negaré a la ausencia que te espero, ni callaré tampoco que te extraño.
y te diré, mi bien, cuánto te quiero cada día 10 veces como antaño. Ven, mi amor, ven, desata tu vestido, que ya vamos los dos muy retrasados y noto en nuestra piel que hace calor, que hay tantas cosas que nos han prohibido y es tanta esta locura que encerrados siento un enorme frío y con ardor el fuego del amor. Libémonos los dos de esta locura que nos tiene ya un año de rehén, y entre besos, caricias y ternuras, en plena libertad y por ventura, gocemos de los frutos de este Edén. Muchas gracias. Aristides Naranjo. Después... Si quieres anunciar lo que se va a suspender y lo que va a ser el día 1. Sí, estaba previsto para el 1 de febrero la presentación del libro Cerezas en invierno de la poeta jiennense Rocío Viedma, en el cual tendré la dicha y la inmensa alegría de presentarla en compañía de la música del maestro José Luis Pardo, pero el evento, y ya está ya creado en Facebook, y justo estaba pensando en ya en comunicarlo, queda suspendido por razones ajenas a nuestra voluntad, o sea, tiene que ver con el centro, pero sí nos encantará tenerles, si podéis recordar la fecha y apuntarlo, o por Facebook, verlo en el mismo evento, pasa al 1 de marzo, o sea, va a ser el 1 de marzo, martes, acá, en este mismo emplazamiento, ¿vale? Entonces quería comunicarles esta información. Me complace muchísimo, es mi primer libro publicado, mi ópera prima como poeta. Ya ha salido un libro posterior, que es Itinerario de la herida, pero este es mi ópera prima como poeta, que lleva por título Fiebre Vital. Es un libro que, además de ser libro per se, he realizado como actor un espectáculo donde incursiono en el canto, la danza y la interpretación a partir de 12 poemas del libro, y estamos inmersos también en un proyecto musical. Estoy muy contento por todas las cosas que están pasando en relación a él y me emociona mucho poder leerles uno de los poemas de este libro, que además está musicalizado por el maestro Pardo. Es Tiempo. Yo voy a ir leyendo y entonaré algunos momentos dentro del poema para que los disfruten. Tiempo. Tiene un exergo que dice: el tiempo es una cruz que pesa, parecida a la crueldad. Tiempo intermitente de tu ausencia. Tiempo muerto. Hojas secas en calendario. Mar revuelto. Tiempo torpe, brutal. Tiempo recio. Vendaval de sombras. Noche blanca. Día negro. Tiempo sin tu risa. Canto de mi aliento. Horas sin tus ganas. Minutos deshechos. Años largos. Meses necios. Tiempo desierto. Tiempo esperpento. Tiempo sin tu añil, calentando mis sesos. Tiempo remolino, reloj de arena en celo. Tiempo tuyo y tiempo mío. Tiempo desencuentro. Tiempo, de tu alma en mi pecho, de tu boca en mi garganta.
de tu sexo en mi sexo. Tiempo inverosímil, ceniza en el viento. Tiempo poco, mucho tiempo. Tiempo destino. Tiempo sin tu risa. Canto de mi aliento. Horas sin tus ganas. Minutos deshechos. Tiempo. Gracias. Es que vamos a hacer un poema a dúo que ni lo hemos ensayado, pero bueno, creo que va a salir bien, porque son dos voces. Es La Anunciación de Federico García Lorca. Bueno, esto lo hemos hecho por WhatsApp, no lo hemos ensayado en absoluto, ni siquiera por teléfono, pero a ver cómo sale. Un bello niño de junco, anchos hombros, fino talle, piel de nocturna manzana, boca triste y ojos grandes. Nervio de plata caliente ronda la desierta calle. Sus zapatos de charol rompen las dalias del aire con los dos ritmos que cantan breves lutos celestiales. En la ribera del mar no hay palma que se le iguale, ni emperador coronado, ni lucero caminante. Cuando la cabeza inclina sobre su pecho de jaspe, la noche busca llanuras porque quiere arrodillarse. Las guitarras suenan solas para San Gabriel Arcángel, domador de palomillas y enemigo de los sauces. San Gabriel, el niño llora en el vientre de su madre. No olvides que los gitanos te regalaron el traje. Anunciación de los reyes, bien lunada y bien mal vestida, abre la puerta al lucero que por la calle venía. El arcángel San Gabriel, entre azucena y sonrisa, bisnieto de la Giralda, se acercaba de visita. En su chaleco bordado, grillos ocultos palpitan, las estrellas de la noche se volvieron campanillas. San Gabriel, aquí me tienes con 3 palmos de alegría. Tu fulgor abre canciones en mi cara encendida. Dios te salve, Anunciación, morena de maravilla. Tendrás un niño más bello que los tallos de la brisa. Ay, San Gabriel de mis ojos, Gabrielillo de mi vida, para sentarte yo sueño un sillón de clavelinas. Dios te salve, Anunciación, bien lunada y mal vestida. Tu niño tendrá en el pecho un lunar y 3 heridas. Ay, San Gabriel que reluces, Gabrielillo de mi vida, en el fondo de mis pechos ya nace la leche tibia. Dios te salve, Anunciación, madre de 100 dinastías. Áridos lucen tus ojos, paisajes de caballista. El niño canta en el seno de Anunciación sorprendida. 3 balas de almendra verde tiemblan en su vocecita. Ya San Gabriel en el aire por una escala subía. Las estrellas de la noche se volvieron siempre vivas.
ensayado ni una sola vez, ¿eh? ¿Qué me decís? La memoria, maravillosa. Andrés, ¿quieres salir? Muy bueno. Que si quieres salir. No, que si quieres salir aquí. Bueno, voy a leer un poema que hice en un momento de ofuscación. Voy a contar un poco de historia porque si no... Sí, claro, lo que tú quieras, Esto, claro. en Asturias, en un lugar de Cangas de Narcea, una empresa puso un teleférico para transportar el carbón desde la mina La Matilla a la Maza de Naviego a través de las montañas y tal. La línea no podía ser recta naturalmente, hubo que hacerle un ángulo, entonces tenía 2 tramos y 2 inspectores de esos días. El de la zona de Naviego, que es mi pueblo, era yo. En el otro tramo que no, vamos, hubo una avería muy gorda, muy gorda. Y el responsable, el inspector de aquella zona, se negó a afrontar aquello porque era de un riesgo vital. Yo, como siempre fui un intrépido, no tenía miedo, me lo propusieron y lo acepté. Y el día 22 de enero, que es el patrono de mi parroquia de allí, San Vicente, se afrontó a aquella tarea de mucho riesgo. Y la empresa me quiso hacer pues, un beneficio, un tal, y lo que hizo una ofensa tremenda. Porque si yo me jugué la vida allí, porque no me dieron ni un triste arnés para subirme allí, que estaba a más de 150 metros de altura, sobre un cable, que me indemnizaron con 1.720 pesetas. Y lo que más me ofendió fueron las 20. Porque, claro, bueno, si me redondeé en 1.700, bien va. Entonces escribí esto en 1965, por lo tanto. Lo quise hacer en el poema, y naturalmente algún día que tenga ganas y me olvide un poco de todo aquello, a ver si lo pongo un poco mejor. Pero bueno, así lo hice, así lo leo, y como ahora hizo 63 años, el día 22, que fue eso, un día de invierno infernal, insoportable, una buena ventisca, en la visera se me hacían carámbanos. Estiraba el rompero que me tapaba la visera. Bueno, entonces hice esto, que algún día a ver si me lo arreglo. Asturias suroccidente, verde Cangas de Narcea, que entre sus cumbres agrestes Sillón es altivaldea, con producción carbonera que en Montaraz trasiego en teleférico llega hasta el Valle de Naviego. Preocupante problema para Mina La Matilla, cómo superar el gran tema del teleférico Estrella con el enorme estrago del cable de rodadura en hondo vano la Corza, más de 100 metros de altura. Cifraban como salía encimarse en el desastre. Voluntarios no había. El riesgo era enorme lastre. Apear el cable es tema en demasía oneroso. Ignoro cuál fue el dilema que me posicionó entre ojo. De mi atención no era zona, no estaba en la mitad que obligaba a mi persona, pendía de mi voluntad. Y me llegó la propuesta. Negarlo al inspector de zona, no dudé. Sí, fue mi apuesta. Miedo no me condiciona, insensatez o confianza. Quizá algo de ambas cosas. Y se afrontó con ultranza en gélida y borrascosa mañana del mes de enero, día 22, San Vicente, patrono de mi amigo. Del festejo me vi ausente.
Tremenda fue la jornada, encimado en simple cable. De comer no tuve nada. Frío, clima insoportable. No obstante la gran altura no sufrí temor ni vértigo, ni me pareció aventura en frío azote cual látigo. Finalicé anocheciendo cuando la nieve al fin pisé, entre tinieblas y viento de la montaña naviego bajé. Me ofendió la retribución percibida de la empresa, fue enorme la desilusión por mísera recompensa. Nada se había pactado, pero el riesgo memorable, como mucho lo he ahorrado evitando bajar el cable. Fue temeraria la empresa ante riesgo tan palmario, sin un triste arnés siquiera sobre tan falso escenario. Previendo que así funciona, quizá tal vez escarnado, el inspector de la zona creo que estuvo acertado. Para evitarle un infarto, mudo le oculté a mi madre, aunque el destino dio plazo hasta 30 años más tarde. Seguimos. Juan Jesús. Juan Jesús. Hola, buenas tardes ¿Qué a tal? todos. Pues muy contento de estar nuevamente aquí. Y esta es una poesía en homenaje a los palmenios y lo de la erupción, la lava y todo esto que ya se apagó, ¿no? Se titula Maldita erupción. La lava te engulle, la lava te destruye, la lava te quema, la lava te devora, la lava te achicharra, la lava te pilla, la lava te come, la lava es implacable, la lava es imparable. La baba de la lava arruina tu negocio, tu medio de vida, arrasa en su camino. El ambiente se vicia, no podemos respirar. El líquido blanco y pegajoso se funde en el mar. Maldito volcán en erupción, arrasa con todo. Pobre Palma y los palmeros. A levantarse y reconstruir, todo lo hemos perdido. Hay que ir adelante y seguir viviendo. ¿Por qué ha despertado el volcán? Nos lo ha quitado todo. A ser positivo y resurgir como el ave fénix. ¿Tienes que irte? Ya hablamos. A ver, seguimos. ¿Por dónde vamos? A ver, la chica que hay delante de Aris, A lo mejor es la amiga. ¿va a salir? La amiga que yo esperaba. Ah, ¿es tu amiga? ¿Va a salir a decir algo? No. Pues Primitivo. Buenas tardes, felicidades con retraso, no sé si en su día te escribiría algo, si me enteré, y enhorabuena pues por estar aquí otra vez, por podernos invitar, y enhorabuena pues a todos nosotros también por poder reunirnos aquí de nuevo. Antes de leer, quería decir que este viernes en Móstoles, de 6:30 a 9 de la noche, realizamos el acto de Poemas para la Paz. Y entonces pues están invitados todos ustedes. Hay 3 medios de llegar a Móstoles, además del coche. Hay tren, hay metro y hay un autobús también que sale de Príncipe Pío. Si alguien está interesado, está ahí por allá detrás, me dejan un teléfono, si tienen WhatsApp, o me dejan un correo electrónico y esta misma noche, con su nombre, les mando la información del acto. Y les esperamos para que nos lean
poemas sobre la paz. Tengo un librito con unos cuantos poemas que tratan sobre la poesía. Este es uno de esos. Bueno, lo tendré cuando se publique. Cuando el verbo da vida, sumida en un árido paisaje, hay días güeros en donde la mente está bien. A ver, voy a empezar otra vez, porque sumida en un árido paisaje, hay días güeros por donde la mente deambula tan insensible y fútil como si una coraza con penumbra de plomo las cercase. Solo germinan gestos monosílabos, palabras sin pigmento, niebla entre los ojos y la hoja glacial de un papel con anchura de nieve endurecida, donde no deja trazo el lapicero. Está el folio tan pulcramente blanco, tan vacío de rasgos, como una fecha de soledad sin fantasía, o un sol de sal, o un desierto de sal con sol en cénit. Está la mano tan tercamente inmóvil que parecen de piedra sus falanges. ¿Cómo tejer un verso en ese estado? Y a pesar de este idilio con la sombra de un pozo donde el agua tomó exilio, queremos realizar un poema sobre el barro que aprisiona los pies del pensamiento, pues no todo desmayo causa muerte, ni amordaza los labios. Las palabras son actas de existencia, pues sabemos que el silencio es de función de ideas y al designar las cosas les das vida. Por eso al escribir estamos quitándole al papel su tez de muerte, reviviéndolo a pulso de palabras, dando un masaje al corazón del folio. Gracias. Santi de Vicente, vamos a escucharte. Me abruma tanto aplauso, es que sois, vamos, pero aplaudid, hombre, venga, por la alegría. Ahora te van a aplaudir, pero bien. Te lo has ganado. Que nos reservamos para carnavales. Feliz año a todos, feliz, venturoso, próspero y que nos vaya mejor, ¿vale? A todos. Sabéis que tengo un bloque que es la lunera cascotea, lo voy a apartar un momento, y este otro lo he retomado. En la vida, que no es poco, la poética tiene cosas buenas, entre ellas que hablamos con metáforas. Así también la política y la comunicación las utilizan. La brecha política, la brecha salarial, la huella digital, a modo de ejemplo. Mas nosotros y nosotras, en nuestros poemas, no abandonamos la dura realidad. Así llevamos lo que va del siglo XXI de toda clase de malas noticias día tras día. Y aunque tratan de enmudecer nuestros labios y que encaramos la vida con mirada hosca y gesto desdeñoso, no lo consiguen. Eso sí, apretamos nuestros labios con una sonrisa de oreja a oreja y con ojos vidriosos o achadurados. Escribimos nuestros poemas con la sensibilidad de poeta que no olvida y siempre recuerda a los ausentes. Pensamos que cada amanecer es un año nuevo, y nosotras y nosotros a lo nuestro, en la vida, que no es poco. Muchas gracias. Vamos a ver. A ver. Isaac, ¿estás ahí?
ahí detrás, que no te veía. Lola Palancar, después. ¿Perdón? No, Lola Palancar, después de ti. ¿Qué tal? ¿Bien? Buenas tardes. Os voy a leer un poema que se titula Nato. No es sótano al revés. Entonces, esto sería propio de que lo leyese una mujer, no un hombre. Porque una mujer pone más sentimiento en estas cosas. Qué joven soy, y muy bello en extremo, y amo la luz del sol y las estrellas. Y la vida me ha dado la alegría con los efluvios de naturaleza. Generosa en sentir, yo gozar quiero, viendo que, sin soñar, busco realezas del amor, de placeres, de pasión, que me encuentre cual diosa en primavera. Soy de hombres admirada, y de mujeres la envidia siento que su alma llena, como espléndida rosa que en pensiles destaca en sus olores y belleza. Mas ay, ¿por qué esa tarde tan hermosa, con el encanto de la dulce vega, entre murmullos del naciente río, el puro olor de flores de pradera, el gorjeo armonioso de canores y el sol que en nubes de color se aleja, me sentí seducir por las palabras y la esbelta figura de ese atleta que a mi alma inundó de poesía más que dulzura de divinos poetas. Ay, inicua esa tarde que ofrecí mi cuerpo y alma embelesado, a ciegas, a ese traidor de corazón malvado que ahora me pena el alma de tristezas. Y decidida estoy en mis entrañas, muera el ser que no estoy con él contenta. Siento, madre mía, al ser bella y joven, que inunde tu alma de tristeza amarga, y sé que por mí, los años primeros, por el mundo adyecto serás condenada, pero por amor te ruego, ese amor de madre que a su hijo ama. No me mates, madre, que aunque mucho sufras, la madre... Joder, ya lo he fastidiado. Ya lo he fastidiado. Y encima que yo soy del micro. La tecnología esa... Y tú te has vuelto muy moderno. Sí, cosa que no va conmigo. Igual porque Vamos a proseguir, perdonadme. este que también cuida también la de García López. No me mates, madre, que aunque mucho sufras, la madre es muy fuerte y sufre callada, y siempre es capaz, por hijo cualquiera, de darle la vida y por él se mata. Mira la alegría en todas personas, reflejas los niños cuando nacen y andan. Cuando sus ojitos y labios te besan, cuando su sonrisa te alegra la cara, cuando dicen mama, los ojos raudales de lágrimas brotan salidas del alma, y cuando creciendo ese amor de niño, sincero le dice, eres la más santa. Y al ser ya mayor, ¿por qué ser no puedo hombre que describe las esferas altas,
o ayude a los hombres a tener más vida, o ahondar los misterios que más allá haya. Madre, no me mates. Si un desliz tuviste, te compensaré, y verás lograda felicidad grande conmigo al tenerme, y juntos los dos el amor nos salva. Mi hijo más amado, no sufras disgusto ni desesperanza. Yo quiero tu vida. Que nazcas yo quiero, mi bien, amor mío. Que nazcas bien quiero cuando llegue el día. Duérmete tranquilo en mi dulce seno. Y ya en todo instante que tengas la dicha de ver este mundo gozando mi amor, y siempre serás mi gran alegría. Que una madre a un hijo por siempre le adora, aunque el hijo lleve la vida maldita. Concebir no puedo, por lujos, placeres, matar a mi hijo, que es mi vida misma. Perdóname, hijo, mis fatos pensares. Yo, gozar contigo será excelsa dicha. Duérmete mi bien, mis lágrimas, ríos, son en mis mejillas. Gracias, madre mía. José María, después tú. Buenas tardes a todos. Me da muchísima ilusión estar porque llevo bastante tiempo, pero voy un poquito a las reuniones, pero ya estoy empezando bien y ya quiero continuar y me alegro un montón de veros a todos y de que estemos bien. Así que nada, muchas gracias. A mis padres, como vosotros luché, lucharé por vosotros, como por mí luchasteis, como luchamos todos. Esa familia unida en tus sueños, oh madre, es ya realidad, como este sol que arde, que no nos separará. Reza y reza, madre, que ningún Caín haya en la luz que nos guía, que disfrutemos de la paz y alegría, este aire ondulante que agita altas copas de álamos vibrantes, con suavidad de seda, el que nos mueve, sea ayer lloraba triste, por la suerte del Padre, mas hoy ríe feliz, porque logró salvarse, su pasión por la vida, su terca tosudez, a la parca oscura le venció otra vez. Disfrutemos contentos el tiempo que nos queda para volvernos a ver. Os quiero y os quiero toda mi vida, padres. Gracias. José María, vamos a escucharte. Que no sean largas. Muy buenas tardes. Primero quiero saludarle lógicamente a Sole, que es la que nos invita, a Andrés como vicepresidente del Centro Asturiano, que nos recibe tan amablemente. Y como aquí veo caras antiguas y caras nuevas, que es estupendo, pero veo una cara especialmente querida, que es la de Romualdo, pido para él, como un hombre bravo y valiente que ha sido, pido para él un aplauso. Gracias a él estoy yo aquí, precisamente. Yo hace ya 2 años aproximadamente, todavía no, pero casi 2 años, que me fui a la España vaciada. He vuelto y me iré para allá en breve. A 1 de marzo volveré a irme y ya no volveré.
probablemente hasta diciembre. Con permiso de Sole, voy a leer 2 poemitas, ¿me dejas? Vale, vamos a dejarlo, ¿no? Como ya se va a la España vaciada de nuevo, no lo vamos a tener aquí hasta, ¿cuándo has dicho? A primeros de marzo, no lo sé exactamente, puede ser un 1 de febrero, primeros de marzo, no lo sé todavía exactamente, no tenemos fecha concreta, pero vamos, a primeros de marzo sí, me voy, es a un pueblecito pequeño donde realmente evita uno el tener que andar con la dichosa mascarilla, sobre todo los que llevamos gafas que van siempre empañadas, para mí es un verdadero martirio. ¿Cómo se llama el pueblo? Alba de Cerrato, es un pueblo que está muy cerquita de Venta de Baños, si conocéis, prácticamente en el centro entre Valladolid y Palencia. Es el último pueblo de Palencia pegado a Esguevillas de Esgueva, que ya pertenece a Valladolid. Castellano. Su pueblo es una delicia, vivir allí es una delicia. Nosotros nos fuimos para 8 días y no volvimos. Yo tengo 5 hijos, cuando no me lo decía uno, me lo decía el otro. Papá, no vuelvas, quédate ahí. Y allí nos quedamos. Más seguridad. Bueno, a la sombra del árbol de la vida. A la sombra del árbol de la vida, serenamente alerta, contemplaba el paso de las horas, el discurrir del río. Nadie supo decirme dónde estaba el origen del viento, su destino, ni el camino a seguir hasta la meta, pero sentí su beso a cada instante. Bajo un sol sin piedad, enardecido, el mundo en derredor era un espejo del viaje irreversible de los días. Pensé, nada es igual que ayer, y así será mañana. De pie junto al arroyo, mirando el horizonte, hice por regresar sobre mis pasos. Ay, la senda del ayer era un enigma tapizado por salmos de hojarasca. Y decidí quedarme en la ribera. Tampoco pude allí sentir alivio, ni pude retener allí la vida. Torrentera fatal se deslizaba, impasible y veloz, hacia la mar bravía. Sin embargo, fui feliz aquella tarde. Yo mismo descubrí mi senda hacia el futuro. No puedo hacerlo peor. Este otro poema se titula La niña pobre. Este lo hice de un solo golpe. Fue ver a una pobre niña portuguesa a la puerta de una iglesia en Salamanca. Son de esos poemas de los que uno se alegra toda la vida de haberlo hecho. Se titula, ya digo, La niña pobre. A una niña portuguesa que pedía limosna en Salamanca a la puerta de una iglesia. Titiritaba la niña, titiritaba, y sus manitas decían cebolla y agua, cebolla y agua. Dientes de marfil, garganta con acentos de guitarra, 2 azabaches sus ojos, pozo seco su mirada, un lazo de terciopelo, el pelo de pluma y paja, escapulario en el pecho, el vientre al aire y la espalda del color del oro viejo. A la puerta de la iglesia, la niña sola y un perro. Dentro rezan a su Dios las jibas de los cabellos. Qué pobre tienes que ser, niña de los ojos negros, que por no tener ni tienes padres que te cuenten cuentos, ni quien te mire a los ojos, ni quien te vele los sueños, ni quien te diga de noche, dame corazón un beso, ni tienes siquiera quien te enseñara el Padre Nuestro. Hija de la calle, tú, apadrinada del viento, qué pobre tienes que ser, niña de los ojos negros. Es que no sé tu nombre. ¿Vas a salir? No. ¿No? Sí, Miguel, sí. Miguel, ¿sales? Sí. Leonor, después. La última, me seguro ya. Sí, hoy vamos a terminar inusualmente
muy pronto. Nunca ha pasado terminar a esta hora, no. Bueno, un placer volver a estar aquí, en este acto que sea presencial, por fin, aunque ya en noviembre ya tuvimos acto presencial por primera vez, sí. Después de varios meses. Octubre y noviembre. Octubre. Bueno, gracias a Soledad, a Andrés, al Centro Asturiano, a todos vosotros, por tener la paciencia de escucharme. Un poema que se titula Libre, escrito en el 2017, hace ya 4 años. Dice así: ¿y ahora qué? Te preguntas. Porque fue mucho el tiempo que se consumió sin llama. Cuando miras atrás y sientes su peso fatigoso, anquilosado en una inercia tóxica, triste, de banalidades, y sientes que no es posible ya recuperarlo, sino cubrirlo con tierra o ilusiones, y dejarlo así, preguntando, para que tal vez llegue una respuesta en forma de verso o de vida. Una respuesta que brota desde dentro y se hace necesaria. Y es un grito por vivir. Vivir como dejarse llevar serenamente. Liberado de argumentos con que se traban las horas útiles de la existencia. Quebrada ahora su razón de ser. Luz seca y extinta de lo que fue un sucedáneo de vida. De lo que fueron principios y retórica vana que colmaron tus días y que ahora cubres con existencia pura. Acuérdate de cuando eras un anhelo y todo el mar tenía el color de tus azules limpios. Palpitabas y vivías cerrando los ojos, siempre contra los muros de ira que te cercenaban en un combate estéril. Pudiste averiguar el sabor del viento. ¿A qué huele la sed cuando se sacia y torna sed rediviva e insaciable? Sed que no culmina sino en la orilla de un olvido. Cuando se quiere ignorar los afanes y la hoguera y el alma se erige en la ceniza de su sombra. Acuérdate de tu abandono, de cuando te quedaste en aquella plenitud de labios muertos, vértigo ya de unas alas que rompiste, cuando aún no nacieron, siquiera, y tú moriste sin nacer. Porque alas eran tu fervor obstinado, las alas siempre, aunque no supiste liberarlas de su peso, sometidas a la carne que las apresaba. Consagraste tu voluntad para que se alzasen, pero fue inútil el relámpago de su vuelo. El mundo y tu anhelo las quemó en la pira de una derrota. Ninguna estela escribiste en el cielo, ningún ave sucumbió a tu voz invisible. Su aleteo cada vez más temeroso cayó en la desidia contra un vacío que se extendió como cáncer. Y tus manos, resignadas ya al designio de la tierra, sin afán y sin fe, contrajeron sus dedos mansos y consumidos y se aferraron a la insipidez de unos escombros que fueron alas. Y hoy no sabes si caer o caminar fue salvarse. ¿Qué importa ya? La corriente que nos arrastra, lo que nos lleva y nos trae a ningún lugar, fue y será siempre la senda en la que nacemos. Ahora es la lentitud del tiempo. Ahora es el color de las cosas, su nueva luz, la música suave con que palpas los objetos, el sosiego de la espera universal que culmina en la mitad de un suspiro. Ahora solo importa la quietud de todo cuanto respiras, destino inviolable y oculto de tu luz y de tu sombra. Muchas gracias. Leonor Merino, vamos a escuchar. Me parece que el libro no va, ¿eh? ¿No? Sí, sí que va. No sé, yo veía que los poetas andaban así. Ya, pero súbetelo un poco y va. No, porque cae, es que cae. Está perfecto.
Ahora sí, ¿no? Sí, sí, Ahora sí. ya está. Es que ahí, por ejemplo, aquí tú tenías micro cuando hablabas. El programa estaba de altura. Claro, por los que Bueno, buenas tardes a todos. Conozco también a la mayoría. Gracias también por escucharnos. Tu micro es el mejor. Sí, esto es mejor. Suena muy bien. Porque estoy acostumbrada. Pero no suena igual. No, suena perfecto Ese muy bien, A lo mejor es que está mejor colocada. Es que la máscara te quita el gusto. No, pero yo he escuchado a todos y he visto que, bueno. No sé si orientar bien la música. Quiero deciros antes unas palabras. Escribir es poseer una pasión estética del mundo, teniendo muy presente que denunciarás mutismos cuando te convoque, cuando me convoquen, poeta, vibrantes testigos. El viaje interior es singular para cada uno de nosotros, según nuestra personalidad, nuestra cultura, y como el aliento de la poesía, según nuestra aprehensión de los momentos de la vida, en el tiempo de un destello. Además, el conocimiento nos enseña que un buceador del alma humana debe ser autocrítico, humilde, modesto, sobre todo. Bueno, son siempre unas palabras para yo tomar contacto con vosotros y no empezar a recitar. Pensé para esta tarde, porque Soledad tiene en el perfil de Facebook al Mar Menor, y todos sabemos lo que está sucediendo con el Mar Menor, las firmas que se están recogiendo para llevarlo al Congreso, y yo he participado en varios recitales. Y bueno, pues pensé en eso, en la imagen de Soledad y en ese rótulo hacia el Mar Menor. Y ese va mi poema. Quiero decir también que ellos tienen como logo un caballito, y yo en este poemario que se publicó antes de la pandemia, justo antes de que nos enclaustraran, pues hice el caballito añil, fue premiado por ellos, y sobre todo para mí el orgullo está en que la poesía y el arte van unidos, o sea, es lo que debemos, creo yo que debemos hacer, compaginar con la música, con el arte, con la pintura. Y entonces aquí está una cerámica de Jalma Yadira Luján, que es una ceramista mexicana. Entonces para mí eso ha sido un honor, pues el hacer poemas a las pinturas, al arte, a la música. Es el caballito de mar. Sí, es el caballito de mar. Casi claro. Extinguido. Casi extinguido. Es que se cuentan. Si había unas noticias que yo no sé si había una docena, o sea, algo espantoso. Bueno, entonces yo tejí este poema para esta tarde. Mar Menor, Albufaira, en árabe. Opaca luz verde en tus aguas, lahares, flujo de barro y lavas microscópicas atraviesan el cielo de tu angustia, desgarran la sábana del olvido que fuiste. Por frontera, la ola y el relámpago, por bandera, el párpado salado abierto al mar de Granada. En lontananza, tus aguas soleadas, al humus profundo, enredadas, hábitos milenarios, eco de relatos babilónicos, cánticos homéricos, bíblicos, quejío musitado de místicos sufíes, sinfonías de leyendas orientales, donde sopla un viento de profecía en letras de juglares vagabundos. Mientras, salobres velas, pañuelos blancos, abiertas manos saludaban aquel vergel de tu literal. Mas hoy, encañizadas árabes medievales, arqueología natural, ingenio uterino en el desove de peces han sido destruidas.
salvo la torre de vigía de piratas y asaltantes que han hecho de tu mar de cristal, que de tus playas paraíso, que del baile de tus caballitos de mar, que de tu Edén en la anarquía del litoral, en el sabor del desastre, agonía en nuestro mar menor, tatuada está ya la tierra de tanta desolación. Gracias. Bueno, y vamos a terminar con Pilar Verbén y con sus castañuelas. ¿Ya es la última? ¿Es la última ya? Sí, es la última ya. Esperamos. Gracias. Aquí se ha dejado alguien una mascarilla. No queda nadie que no haya salido, ¿verdad? Que me haya olvidado o que no haya visto, ¿no? Todos han salido. Pilar, Me ha pasado una cosa muy curiosa. Yo traía las castañuelas, porque siempre me preguntan, ¿llevo las castañuelas en el bolso? Casi nunca las llevo, pero hoy sí. Y he oído un paso doble estupendo que ha cantado Rosy, y le he dicho al señor que si lo podía poner para seguirlo con las castañuelas. Pero me ha dicho que estás ahí, ¿no? ¿O no? Ah, no. No, es él. Ah, bueno, es que no podía porque tenía mucho que hacer, entonces Ya, ya que las he traído, vale, me voy a acompañar con un poema, aunque sea. Claro que sí. Porque ya que las tengo, que si no hay paso doble, alegría de castañuelas. Te lo va a grabar él y luego ya tú lo mandas, ¿no? Te lo va a grabar él, sí. ¿El qué me va a grabar? Él. Será. Sí, el vídeo se está grabando. Después se publica en YouTube, como Martes de la Poesía del Centro Asturiano de Madrid, en YouTube. Y en Facebook, también en Facebook. Pues es que ese paso doble le iba de maravilla haberlo tocado. Según estaba cantando ella me daban ganas de salir, pero tampoco me iba a entrometer, ¿no? Y como ha dicho que no podía... Claro, si tú te... Sí, pero con una buena música es mejor. Se llama Mariposa de Viento. Mariposa de viento, mariposa del alma, eres luz en el hueco, en el fondo del alma. Sois seres del mundo, de hadas y de genios, en este mundo incierto de sabor, amar y cielo. Sumerges belleza en el alma, diseñada de misterio. Eres la última esencia del ser que está dentro. Pasarás dejando tu sello. Natural esencia al posar y enamorando las almas de la tierra con tu vuelo. Te posaste en mi ventana, ingeniosa y misteriosa. En tu mirada enamorada te clavaste en mi alma. Mariposa de viento, mariposa encantada, mariposa escondida en un mundo pequeño. Mariposa de viento, mariposa encantada, mariposa escondida en mi mundo pequeño. Mariposa de viento, mariposa encantada, mariposa escondida en mi mundo pequeño. Gracias a todos por vuestra colaboración y hasta el próximo cuarto martes de febrero.